En el programa de hoy, obispos de Estados Unidos alientan a Israel y Palestina a negociar directamente si buscan la paz. El Vaticano anunció el título de la exhortación apostólica posinodal sobre la Amazonía. Y el Santo Padre rinde homenaje a los maestros del mundo. Hola amigos, gracias por acompañarnos en un nuevo inicio de semana con EWTN Noticias. Soy Silvia Ordóñez. Bienvenidos a su programa, como siempre. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el programa contándoles que en medio de las disputas entre Israel y Palestina, los obispos de Estados Unidos animan a estos países a negociar directamente para buscar la paz. Veamos. Los obispos de Estados Unidos alentaron a Israel y Palestina a negociar directamente entre ellos y acordar una resolución común para la paz. Como se recuerda, hace unos días Donald Trump, presidente estadounidense, y su homólogo de Israel, Benjamín Netanyahu, presentaron una propuesta en la que se establece un Estado palestino independiente, con una capital en Jerusalén Este. Además que ninguna parte de la ciudad vieja de Jerusalén queda en posesión de Palestina, que se preserve el status quo con respecto al control de varios sitios palestinos y que se establezca un permiso de visita para los musulmanes que quieran entrar a la mezquita Al-Aqsa. Este planteamiento no fue bien recibido por la autoridad palestina, tanto así que el presidente Mahmoud Abbas expresó que la propuesta no se llevará a cabo. Frente a todo este panorama, Monseñor David Malloy, presidente del Comité de Justicia Internacional y Paz de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, explicó a través de un comunicado que debe existir una relación mutua y legítima para mejorar las cosas y que tanto los obispos de Estados Unidos como la Santa Sede apoyan a los estados de Israel y Palestina. Finalmente, Monseñor Malloy enfatizó que los líderes israelíes y palestinos deben garantizar los derechos de los cristianos a ejercer y profesar su fe, así como a disfrutar del libre acceso a santuarios y lugares sagrados en el área. Por otro lado, la oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer el título de la exhortación apostólica posinodal del Papa Francisco e informó que el resultado de la Asamblea Especial de Sínodos de los Obispos se presentará el 12 de febrero. La oficina de prensa de la Santa Sede informó que este miércoles 12 de febrero se presentará una exhortación apostólica posinodal del Papa Francisco y que es resultado de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Amazonía, que se llevó a cabo en octubre del año pasado. El título de este documento pontificio lleva como nombre Querida Amazonía. En la presentación de la exhortación intervendrán el secretario general del Sínodo de los Obispos, Cardenal Lorenzo Baldisseri, y el subsecretario de la sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y secretario especial del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica, Cardenal Michael Cherny. Cabe señalar que los resultados de los trabajos sinodales se recogieron en el documento final, dado a conocer el 26 de octubre de 2019. En sus 30 páginas y 120 puntos, se trataron temas relacionados con la conversión pastoral, cultural, ecológica y sinodal. Este informe, aprobado por los padres sinodales, contiene 3 temas controvertidos: la ordenación de sacerdotes casados, las diaconisas y la posibilidad de crear un rito amazónico. Esperamos que esta sea verdaderamente una exhortación apostólica, o sea, a la misión en la zona de la Amazonía, porque hemos visto en torno al sínodo opiniones de expertos, personas que trabajan en la Amazonía y que han denunciado esta autocensura del Evangelio por parte de algunos agentes de pastoral o agentes evangelizadores en aras del respeto de las culturas, de modo que se entiende el respeto de la cultura como si fuera un impedimento para anunciar a Jesucristo. ¿Qué tipo de idea puede ser esa incompatible con la misma razón de ser del cristiano y de las personas que están en esa zona? Es por eso que esta zona de repente se convierte, si hay mucho de esta mentalidad de autocensura, en un ambiente que podría favorecer justamente el relajamiento de la vida y la misión de la Iglesia, y esperemos que esta exhortación apostólica vaya en contra de esa tendencia lamentable presente o diseminada, se dice también, en ese territorio de la Amazonía.
Así es, Eddie, esperemos que las conclusiones de esta exhortación posinodal sean positivas, sobre todo para las personas que viven en la Amazonía. Y también creo que es importante destacar la labor de los misioneros y misioneras que ya trabajan ahí y que día a día tienen este esfuerzo enorme de haber en realidad entregado su vida para la labor que cumplen todos los días en este territorio que a veces es un poco hostil quizás, y que bueno, están ahí acompañando a las personas, y ojalá ellos también sean una ayuda para guiar a todo lo que se viene con la exhortación posinodal. En otras noticias, el Papa Francisco rindió homenaje a los profesores del mundo tras recibir a los participantes del seminario Educación, el Pacto Mundial, organizado por la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales. Veamos. Tras recibir a los participantes del seminario titulado Educación, el Pacto Mundial, organizado por la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales, el Papa Francisco rindió homenaje a los profesores del mundo, quienes, según indicó, a pesar de ser los siempre mal pagados, siguen adelante con valentía y tesón ante el desafío de la educación. Ellos son artesanos de las futuras generaciones. Con su saber, paciencia y dedicación, van transmitiendo un modo de ser que se transforma en riqueza, no material, sino inmaterial. Al respecto, el pontífice dijo que si nuestro objetivo es brindar a cada individuo y a cada comunidad el nivel de conocimientos necesarios, es importante apuntar a la formación de los educadores con los más altos estándares cualitativos en todos los niveles académicos. En esta línea, el Santo Padre señaló que en la actualidad el pacto educativo, que se da entre la familia, la escuela, la patria y el mundo, está roto. Sin embargo, enfatizó que solo se puede surcir renovando esfuerzos de generosidad y en un acuerdo universal. Hoy estamos llamados de alguna manera a renovar y reintegrar el esfuerzo de todos, personas e instituciones, por la educación, para rehacer un nuevo pacto educativo, porque solamente así podrá cambiar la educación. Finalmente, el Papa Francisco puntualizó que la familia necesita ser valorada en este nuevo pacto educativo, puesto que su responsabilidad comienza desde el vientre materno. En otros ámbitos, el Papa Francisco invitó a los fieles a seguir el camino de la humildad y la humillación. En una misa celebrada en Casa Santa Marta, el Papa Francisco animó a no tener miedo a la humillación, puesto que Jesús mostró que este es el camino del seguimiento a Dios. Por ende, explicó que no debemos permanecer en el camino mundano, el camino en el que queremos continuar escalando posiciones para sentirnos importantes y menospreciar a los demás, sino que animó a vivir el camino de la humillación, el camino que Jesús tiene para cada uno de nosotros. En este sentido, el Santo Padre tomó como ejemplo a San Juan Bautista, quien no predicaba tanto que Jesús vendría, sino que a través de su propia vida daba testimonio del Señor. Más adelante, el obispo de Roma destacó que San Pablo lo expresa muy claramente en su carta a los filipenses, cuando describe que Jesús se aniquiló a sí mismo hasta la muerte y una muerte de cruz. Por ello, invitó a todos para que este sea el camino para seguir adelante. Y ahora nos conectamos rápidamente con nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, quien se encuentra en Roma para informarnos sobre las actividades del Papa Francisco en este fin de semana que pasó. Adelante, Miguel. Hola amigos, saludos desde Roma. El Papa Francisco recibió a funcionarios y agentes de la seguridad pública que trabajan junto con la Gendarmería Vaticana y los animó a realizar su trabajo con la llama de la fe, la esperanza y la caridad. El pontífice reconoció ante los agentes que no es fácil relacionarse todos los días con turistas y peregrinos que visitan la plaza de San Pedro y la Basílica junto con los museos vaticanos o que vienen a encontrarse con el Papa. Por ello les agradeció su labor profesional en la que combinan las reglas indispensables del orden público con el desarrollo tranquilo de la vida alrededor de la ciudad del Vaticano y de los lugares sagrados para la fe católica. Por otro lado, el Papa Francisco inauguró la iniciativa Supernans, una red de ayuda para las víctimas de la trata de personas. Desde la biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano y con la ayuda de una computadora,
el pontífice puso en marcha la iniciativa Supernans, cuyo objetivo es recaudar fondos para las víctimas de la trata y para financiar proyectos de atención y apoyo. Se trata de un proyecto lanzado por Talitha Kum, la red de religiosas surgida por iniciativa de la Unión Internacional de Superioras Generales y que desde hace una década trabaja para prevenir, rescatar, fomentar y rehabilitar a los supervivientes de la trata de personas. Además, durante el rezo del Ángelus este domingo 9 de febrero en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Santo Padre pidió rezar por la amada y martirizada Siria, que está sufriendo una nueva escalada militar que fuerza a civiles inocentes a abandonar sus hogares para huir. Tras el rezo del Ángelus, el Papa señaló que siguen llegando noticias dolorosas desde el noroeste de Siria, en particular sobre las condiciones de muchas mujeres y niños de personas obligadas a huir debido a la escalada militar. Por eso, el pontífice quiso renovar su llamado a la comunidad internacional para salvaguardar la vida y el destino de los civiles. De momento esto es todo desde el Vaticano. En los próximos días seguiremos muy de cerca todo lo relacionado con la exhortación apostólica Querida Amazonia, que se difundirá este miércoles 12 de febrero. Informó desde Roma para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel, por la información. Lamentable saber que el conflicto en Siria continúa y que es algo que realmente parece no parar. Y por otro lado, también, además de ser un conflicto permanente en el país, en las otras regiones donde los migrantes están buscando protección, saliendo de ese escenario tan hostil que tienen en su país, se encuentran lamentablemente con todos los temas de trata, de explotación de diferentes tipos y formas modernas de esclavitud, la cultura del desecho a la que muchas veces nosotros también contribuimos al no estar atentos y pendientes a esta realidad que viven las personas que salen de Siria, por ejemplo. Por eso es tan importante que la Iglesia esté presente a cada paso de esta ola humana para poder, en la medida de lo posible, paliar y evitar las terribles consecuencias justamente de estar absolutamente desprotegido, absolutamente vulnerable a estos criminales que están pendientes de esas personas que han perdido todo lo material y por lo tanto podrían caer en sus redes. Y ahí la Iglesia está presente, ciertamente. Recuerdo una vez que conversaba yo justamente ante esta situación que yo veía viviendo en Europa un tiempo, lamentablemente de prostitutas que venían en ese caso de Europa Oriental, justamente que había superado el comunismo, pero muchas mujeres acababan lamentablemente en estas redes, les ofrecían un buen trabajo en Italia, por ejemplo, y finalmente acababan en estas redes de prostitución. Y recuerdo que hablé con una religiosa que me dijo, por favor, dijo, difundan este mensaje. Si los hombres dejaran de ver prostitutas por un mes, nosotras que nos encargamos de ayudarlas para poder salir de sus lugares donde están siendo controladas y en esta esclavitud sexual, podríamos hacer grandes cosas. Lamentablemente es esa búsqueda diaria de este crimen de la prostitución lo que hace que estas mujeres vivan esclavizadas por sus proxenetas. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver conoceremos cómo se vivirá el año jubilar de la educación católica en Bolivia. Y Diócesis en Argentina construirá 400 grutas dedicadas a la Virgen María. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Ahora les contamos que la Conferencia Episcopal Boliviana proclamó hace poco el año jubilar de la educación católica en el país. Para conocer más detalles sobre este importante acontecimiento, está conectado vía Skype con nosotros Monseñor Fernando Vazcopé, presidente de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal de Bolivia. Monseñor Vazcopé, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias por esta entrevista a EWTN Noticias. Monseñor, cuéntenos por favor, ¿cuál es el objetivo de este año jubilar? Ante todo, hacer una memoria de estos 50 años que la Conferencia Episcopal está celebrando en el área de la educación, para dar gracias a Dios y al mismo tiempo reflexionar de cómo hemos respondido a aquella invitación que hiciera el Vaticano II y también la Conferencia Episcopal de Medellín. Y en estos 50 años, la Iglesia Católica ha acercado la educación a muchos sectores marginados, es decir, creo que ha sido un trabajo importantísimo en estos 50 años de cómo la Iglesia ha buscado a los marginados y como llama el Papa hoy, el Papa Francisco,
hemos ido a la periferia. Por lo tanto, es un momento de profundo examen de esta respuesta, esta invitación de la renovación que nos hiciera el Concilio Vaticano II. Monseñor, ¿qué tipo de actividades son las que se van a realizar para celebrar este año jubilar? Ante todo, estamos promocionando primero un simposio educativo para reflexionar sobre el quehacer educativo, la respuesta que tiene que dar la Iglesia al hoy de Bolivia, ¿no? De cómo vamos a profundizar este quehacer educativo después de estos años que hemos pasado para proponer unas nuevas alternativas y respuestas al quehacer educativo. Para ello también nos reunimos con los maestros, con los padres de familia en grandes eventos y especialmente con los jóvenes para reflexionar sobre el modelo y la finalidad de la educación católica, presentando a Jesucristo según la carta de San Pablo a los Efesios 4:13, mostrando a Jesucristo el hombre perfecto. Y entonces presentar a los jóvenes el modelo del Señor Jesucristo. Por otro lado, Monseñor, en vista de las próximas elecciones generales en Bolivia, ¿cuáles son los problemas educativos que usted considera que atraviesa el país y que necesitan ser mejorados? Nosotros, leyendo y releyendo Aparecida en el 328, donde el Santo Padre en aquella época, Benedicto XVI, decía: vivimos una emergencia educativa. Vemos también que aquí tenemos una emergencia educativa, porque se ha presentado a un hombre una antropología reductiva. Y por lo tanto quisiéramos nosotros como Iglesia, como Escuela Católica, replantear delante del gobierno, el nuevo gobierno, el Ministerio de Educación, una reflexión para reformular aquella ley de educación, para presentar justamente un modelo educativo donde abra al hombre a un nuevo horizonte, a Dios, y no vivamos esta emergencia educativa con este reduccionismo antropológico. Por lo tanto, será un espacio y un tiempo muy importante donde quisiéramos crear un espacio para reflexionar con las universidades, padres de familia, maestros, la sociedad, sobre el fin de la educación, donde respondamos verdaderamente a un hombre perfecto, a la medida de Cristo, el hombre perfecto. Monseñor Fernando Vasco P., muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de EWTN Noticias. A ustedes por la entrevista, Dios los bendiga. Buenas tardes. Gracias, Monseñor. Y pasando a otras noticias, les contamos que una diócesis en Argentina construirá 400 grutas dedicadas a la Virgen María. Veamos. En el contexto del Año Mariano Nacional que vive Argentina, la diócesis de Catamarca construirá 400 grutas en honor a Nuestra Señora del Valle, patrona de esta provincia. Según se dio a conocer, la iniciativa surgió desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Hualfín, departamento de Belén, como una forma de destacar los 400 años de hallazgo de la imagen mariana en Catamarca. Luego de presentar la idea al obispo de la localidad, Monseñor Luis Urbán, y a los consejos pastorales de las comunidades parroquiales, se aprobó la construcción de las grutas en el territorio parroquial, sector oeste de Catamarca. De esta forma, cada comunidad se hará cargo de levantar 13 grutas. La primera gruta fue bendecida el 30 de enero pasado en Laguna Blanca. Por su parte, el párroco de Nuestra Señora del Rosario, padre Rogelio Suárez, dijo que la construcción es muy sencilla y el material que se utilizó es la piedra, ya que debe asemejarse lo que más se pueda a la Gruta de Choya, lugar donde se inició la devoción. Cabe resaltar que la Iglesia en Argentina celebra el Año Mariano Nacional desde el 8 de diciembre de 2019 y durará hasta el 8 de diciembre de este año. Por otro lado, en vísperas de la celebración de la Virgen de Lourdes, el arzobispo de Madrid alentó a ser discípulos apasionados. Veamos.
En el marco de la fiesta de la Virgen de Lourdes y de la Jornada Mundial del Enfermo, que se celebra cada 11 de febrero, el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, animó a los fieles a caminar sin miedo y a confiar en el Señor, como lo hizo María, para anunciar el Evangelio. Esto lo hizo a través de una carta titulada Apasionados por Cristo, en la que el arzobispo motiva a vivir apasionadamente la misión evangelizadora, poniendo como centro a la Virgen, quien ofreció su vida para entregar a este mundo un proyecto en el cual todos nos necesitamos. El purpurado además recordó que por el bautismo somos de Dios y para Dios. Por ello, enfatizó que somos para los demás y no para nosotros mismos, destacando que cuanto más se realiza esta entrega, el hombre se conoce más a sí mismo y eso le permite verificar su entrega a Cristo. Finalmente, Monseñor Carlos Osoro invitó a reconocer las maravillas de Dios en la historia personal para descubrir el propio llamado, recordando siempre a los más pobres y regalando misericordia a todos para demostrar que el proyecto de Dios merece la pena. Al ser la ocasión, Lourdes, de tantos milagros que han curado a personas, se ha convertido en un destino propicio para el ejercicio de la caridad, porque han habido milagros y siguen habiendo milagros inexplicables. El Buró Médico de Lourdes es una organización científica, aconfesional, que simplemente estudia los casos y llega a la conclusión de que no se pueden explicar muchas de estas curaciones inmediatas, completas y permanentes desde el punto de vista de la ciencia, porque hablamos de situaciones orgánicas, condiciones orgánicas complicadas, en muchos casos inexplicables, justamente estos milagros. Pero a la vez, el hecho de que la gente va a Lourdes buscando este milagro también se convierte en una gran ocasión para hacer la caridad y practicar la caridad. O sea que Nuestra Señora nos ha dado ahí también la posibilidad de poder practicar la caridad y hacer que ese sea también el mayor testimonio de la presencia de Cristo entre nosotros. Realmente emocionante esta oportunidad, como dices, de practicar la caridad. Y si no podemos acudir a este lugar por diferentes razones, también podemos encomendarnos a Nuestra Señora en el caso de que estemos pasando por alguna enfermedad, de que tengamos alguna persona enferma en casa o cercana. Es la mejor oportunidad para encomendarnos a Nuestra Señora. Y nos enlazamos rápidamente con nuestra corresponsal de Colombia, Lida Lozada, quien nos dará un breve resumen de lo que fue la 109ª Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano. Adelante, Lida. Silvia, Eddie, estimados televidentes, hoy los saludo desde la sede de la Conferencia Episcopal en Bogotá. Les comento que el pasado viernes finalizó la 109ª Asamblea Plenaria del Episcopado. Esta vez, la ecología integral fue el tema central. Con este encuentro, los obispos cierran su ciclo de reflexión sobre la dimensión social de la evangelización. Mediante ponencias y jornadas de trabajo por jurisdicciones eclesiásticas, los cerca de 100 prelados asistentes reflexionaron durante una semana a partir de temas de contexto nacional como la minería y el petróleo, la tierra y el agua, la biodiversidad y la deforestación, donde se evidencian serios impactos tanto en el medio ambiente como en las comunidades. Otras dimensiones abordadas fueron el evangelio de la creación y las líneas de acción y exigencias pastorales para animar una ecología integral. Un mensaje central inicialmente es que el compromiso del creyente no puede desentenderse de esas realidades que nos rodean en el ámbito social, porque no podemos separar nuestra vida diaria, nuestro actuar como personas de una comunidad, del compromiso que nos exige el Evangelio. Así que también la ecología integral, el cuidado de la casa común hace parte del compromiso del cristiano. Y es necesario que nosotros expresemos el cuidado de la creación que Dios nos dejó como una obra para administrar, para cuidar y hacer crecer en todos los estilos de vida. Líneas de acción que tienen que ver con dos cosas. Por un lado, concientizar a los fieles sobre la necesidad de proteger la creación y por el otro, acciones pastorales propias y de incidencia social, política y económica que eviten hacerle más daño a estos territorios y a sus comunidades que por lo general son las más vulnerables.
En otras noticias, en días pasados en la ciudad de Cúcuta se llevó a cabo una reunión entre los obispos de las diócesis fronterizas entre Colombia y Venezuela. Esta reunión buscaba expresar la preocupación del Papa Francisco por las situaciones migratorias fronterizas y a su vez poner en sinergia las actividades caritativas a favor de esta población necesitada. Al encuentro de 2 días organizado por el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral y por la Sección de Migrantes y Refugiados en colaboración con la Diócesis de Cúcuta, asistieron también los nuncios apostólicos de Colombia y Venezuela, los representantes de las conferencias episcopales de ambos países y del Consejo Episcopal Latinoamericano. Ese fue nuestro trabajo, fue un trabajo muy intenso, un trabajo de análisis. En un primer momento vimos la situación, repasamos el estado del número muy grande de venezolanos que está tomando la ruta fuera de la nación venezolana. Un momento también para revisar las acciones que se están haciendo y cómo fortalecerlas, y por último programar y plantear el futuro de esta intervención caritativa de la Iglesia. Amigos, esto es todo por ahora. Gracias por estar atentos a la actualidad de la Iglesia en Colombia. Informó para WTN Noticias Lida Lozada. Gracias, Lida, por la información. Y hoy la Iglesia recuerda a San José Sánchez del Río, San Joselito, este maravilloso santo cristero, pequeño en edad pero grande en corazón y grande en entrega a Dios, que nos enseña a todos a vivir una vida como Dios quiere. Así es, un saludo especial al pueblo mexicano que nos sigue. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto. Hasta mañana.